Customers to exit the train. Doors will Destination is downtown Long Beach. É só isso, meu baião, e não Hola, tem hola a mais todos y nada todas. não. Bienvenidos a este O episodio meu especial del coração podcast é Crónicas de Biotecnólogo. Hoy estamos en el episodio 6 y hablaremos del VIH. Y en este podcast solo les recuerdo que hablaremos sobre el fascinante y a veces aterrador mundo de los microorganismos patógenos. Okay, let's go. Hoy vamos a hablar un tema serio. Para eso tenemos un invitado especial, solo que por eso no está con nosotros el día de hoy porque él es un reconocido doctor que está trabajando en California. Entonces le quiero dar la bienvenida a Santiago. Hola, Leo, muchas gracias por invitarme aquí al podcast. Estoy bastante emocionado por compartir un poco de todo mi trabajo, ya que he trabajado bastante con microorganismos patógenos, tanto hongos como virus, como bacterias a lo largo de mi carrera profesional. Y pues siento que es importante que la gente sepa de estos temas, ya que siempre es algo que es necesario para cuestiones no solo de salud personal, sino también salud pública. En especial hoy que me comentaste que íbamos a hablar un poco de VIH, justo hace unas semanas trabajé un poquito con estos temas aquí en un proyecto de investigación sobre posibilidades de tratamiento antirretroviral para el VIH. Entonces vamos a hablar un poquito de todo lo que es la historia del VIH, su origen, cómo funciona el mecanismo de infección, los efectos que tiene el cuerpo, cómo se puede tratar y por qué es algo tan peligroso y sigue como pues en tendencia siempre que hablamos de enfermedades o con cualquier cosa que esté relacionada a virus. Ok, qué interesante, no, hombre, y es que también estoy pensando que, o sea, estamos en el mes del orgullo LGBTQ+, entonces, ¿tú qué opinas sobre esto? Que me recuerdo que en nuestras clases de historia esta enfermedad era muy estigmatizada entre estas personas y pues se ha ido dando mucha desinformación acerca de esto. ¿Qué opinas sobre todos los sucesos históricos? Pues considero que, así como tú dijiste, se estigmatizó mucho como a un sector puntual de la población, pues por su, podríamos decir, entre comillas, relación con la enfermedad, pero no era una relación, sino más que todo como la predisposición que había en ese momento de que personas que, pues, con, pues, homosexuales fueran los que contrajeran esta enfermedad. Si no estoy mal, fue como alrededor de los años 80, un poquito antes. Por lo mismo de, pues, o sea, que esta enfermedad se transmite más que todo por fluidos corporales de una persona infectada a otra. Entonces, pues, ajá, tener relaciones sin protección siempre va a ser un riesgo de contagio independientemente del tipo de relaciones que se tenga. Por eso mismo, tanto la parte de tener como conciencia sobre este tipo de enfermedades y cuidarse a uno, pero también tener conciencia de este tipo de enfermedades y cuidar a los demás, ¿sí? Porque no solo es uno cuidar su propia integridad, sino si uno sabe que está en riesgo o estuvo en riesgo o en contacto o que existe la posibilidad de haber contraído esta enfermedad, pues cuidar a los demás, porque, o sea, no es justo que por una negligencia de una persona se contagie pues, a los demás. También lo mismo de romper como estos estigmas que hay sobre este sector de la población, ya que pues no es una enfermedad que esté como solo destinada o encasillada pues en homosexuales, sino que pues es algo que nos puede afectar a todos, niños, ancianos, hombres, mujeres o etcétera. Entonces como romper como un poco como ese estigma que todavía se mantiene un poquito, tal vez como la gente un poco más, un poco mayor, un poco más grande, que esta es como la enfermedad de los gays, podríamos decirle. No, sí, es que tienes mucha razón porque recuerdo que incluso en varias películas se ha hecho como que bastante alusión a esto, si no estoy mal. Y en varias series que han sacado en Netflix y así, o sea, obviamente en estos tiempos lo hacen de broma, pero siento que es un tema bastante delicado que se tiene que tratar y a todo esto. Yo escuché que dijiste que se transmite principalmente por fluidos corporales y pues que tenía la duda, ¿qué tipo de microorganismo es el VIH? El VIH, sus siglas significan virus de inmunodeficiencia humana, entonces es un virus, ¿sí?
Específicamente, este virus se transmite, pues, ajá, como indiqué anteriormente, por fluidos corporales, como lo puede ser la sangre, fluidos seminales, y también secreciones vaginales, incluso leche materna. Por eso es tan como delicado el asunto con personas embarazadas que han contraído la enfermedad, porque se puede transmitir incluso de madre a hijo, con lo que se conoce como transmisión vertical, ¿sí? A través de, pues, de la sangre de la madre, el cordón umbilical, la placenta, etcétera. Entonces, ajá, las vías comunes, o sea, la principal vía de este contagio, pues por lo mismo de fluidos, es por medio de contraerla en relaciones sexuales sin protección. Por eso la protección se llama protección, no solo es como protección contra embarazos, sino es también protección contra ITS, como puede ser esto. También el uso de jeringas contaminadas se da bastante como en hospitales donde no se tiene como el control sanitario adecuado, de que le sacan sangre a una persona que quiera que no puede estar contagiada o algo así, y luego una enfermera o alguien por el mal manejo de este tipo de equipamiento médico se pincha, se puede contagiar. Incluso, digamos, la persona que está encargada de sacar la basura, si no está bien distribuida o bien señalizada la basura peligrosa de este tipo, cortopunzante, cosas así, puede ser como bastante peligroso para las personas. También la lactancia, como habíamos indicado con las embarazadas, y también un problema bastante grande es con las transfusiones de sangre. Eso es sobre todo como en países donde no se tiene como un control riguroso a la hora de utilizar donadores de sangre sin hacer como un análisis correcto de tanto la sangre como de su procedencia. Porque sí, o sea, con una transfusión de sangre de una persona infectada a otra, estamos asegurando sí o sí que la persona vaya a contraer la enfermedad, ¿sí? No, sí, y es que yo tenía una duda más, porque recuerdo que escuché hace muchos años de que este virus como que se transmitía a través de chimpancés o por tener relaciones con animales. No sé, ¿tú qué opinas si este virus es zoonótico? De que fue zoonótico en algún punto, tenemos la certeza, ya que este virus es como una forma derivada o una versión derivada del SIV, que es el virus de inmunodeficiencia, pues, para los simios. Pero el origen directamente de que fue porque alguien tuvo relaciones con un mono o con un simio, no sabemos. O sea, es lo que se hipotetiza o lo que se supone, o en algunos casos, en algunos sectores del área científica, se da por sentado que fue de esa forma, aunque no tenemos como la certeza. También podría haber sido de el consumo de uno de estos simios que haya estado infectado y pues el consumo de su carne, algo por el estilo. No necesariamente tuvo que haber sido por medio de tener relaciones con animales, pero sí, de que provino de una fuente de animales y se transmitió a nosotros, que es lo que caracterizamos como zoonótico, ese brinco de animal a ser humano, sí. Ok, y me dijiste que se deriva del virus del SIV, imagino que también, o sea, las siglas como que support, Town without being discreet. o sea, como que significan inmunodeficiencia, pero me imagino que es para los simios, ¿verdad? Ujú, Y así es. entonces, y a todo esto, la inmunodeficiencia, ¿por qué se le dice así a este virus? O sea, ¿por qué o cómo es que este virus actúa en el cuerpo? Conocemos o caracterizamos como inmunodeficiencia el conjunto tanto de circunstancias como el cuadro clínico en el que una persona tiene problemas en su sistema inmune. El sistema inmune o sistema inmunológico, también llamado, es el sistema que está encargado de proteger a nuestro cuerpo tanto de él mismo como de agentes externos, sobre todo agentes externos, ¿sí? Virus, bacterias, hongos, etcétera, protozoos, demás, ¿sí? Entonces, el virus de inmunodeficiencia lo que hace es como inducir esta deficiencia en el sistema inmune. Daña nuestro sistema inmune a un punto en el que este no tiene la efectividad o la eficiencia necesaria para poder defender a nuestro cuerpo. Entre las células del sistema inmune, y para las personas que ya estén como más familiarizadas con estos temas, estudiantes de medicina o algún área afín a la ciencia, hay unas células en el cuerpo humano que se llaman linfocitos T, específicamente unos que son los CD4. Entonces, los linfocitos T, CD4, son un tipo de células muy especializadas en tanto la dirección del sistema inmune como de la respuesta inmunológica pues, a un patógeno externo, incluso a algo interno, que el virus, al atacar específicamente estos linfocitos, ataca la forma en la que nuestro sistema inmune se organiza para defenderse. Entonces, si no hay una organización correcta para la defensa, pues, desarticulando la defensa no podemos hacer mucho, ¿sí? O sea, es como asegurar de una manera o de otra que
que al cuerpo no se pueda defender de cualquier otra cosa externa. Entonces, este virus es un virus de ARN, se me había olvidado mencionarlo. Lo que hace es que convierte su ARN en ADN utilizando una enzima, que las enzimas catalizan procesos, son proteínas, usando una enzima que se llama transcriptasa reversa. Esto, al convertir su ARN a ADN, que es lo que tenemos nosotros en nuestras células principalmente, hace que su ADN se integre al genoma de nosotros y eso hace que el virus empiece a replicar dentro nuestro. Entonces convierte su material genético en una forma que se puede acoplar al nuestro y así es como el virus se replica dentro de nuestras células. Entonces convierte a nuestras células en fábricas de virus y de virus y de virus y de virus y se empiezan a producir en masa dentro de nuestras células. Y ese es un problema. Como cuadro, era un cuadro clínico a largo plazo que se conoce como SIDA. Entonces es importante diferenciar el VIH, que es el virus del SIDA, que es el cuadro clínico generado a partir de la infección por VIH. El SIDA, por eso mismo, se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Sí, entonces el SIDA se llega a alcanzar en un punto donde hay una infección por VIH prolongada. Entonces el daño al sistema inmune casi que es irreparable. Entonces por eso el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿De dónde? Pues del virus. Ok, no, hombre, y es que me pareció eso bastante interesante, pero me dijiste, o sea, vamos a ver si entendí. Me dijiste que el virus ataca principalmente a las células del sistema inmune, o sea, no está directamente como relacionado a causar un síntoma en específico, entonces, o cuál es la sintomatología de toda esta enfermedad. Pues la infección inicial puede llegar a generar como algo parecido como una gripe, digamos, en las etapas iniciales es como cualquier infección viral pues, de las que nos podemos como encontrar comúnmente, como el resfriado común. Entonces, esta gripe puede generar ajá, fiebre característica de cualquier infección, poco de astenia o fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, exceso de sueño, ¿sí? Cosas así como de una gripe o un resfriado común, ¿sí? Pero eso solo en las etapas iniciales. Luego viene el periodo que se conoce como el periodo asintomático, digamos, que es cuando el virus empieza a infectar a las células ya directamente y se empieza a replicar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esta fase asintomática puede durar meses, y ese es el problema. La gente muchas veces no se da cuenta de que se infectó por VIH hasta que ya está en un punto crítico, ya muy avanzada de esta enfermedad. Pero la gente que sí tiene como el miedo, la certeza de tal vez puede haber tenido contacto con alguien con VIH, se hace como exámenes periódicamente y ahí es donde se puede dar cuenta de que está infectado a pesar de que no tenga síntomas y poder parar la enfermedad antes de que llegue a un punto avanzado donde que ya no se pueda regresar. Es como bastante importante, más que todo si uno sabe que ha estado en contacto o está en un ambiente donde se mueve esta enfermedad, pues hacerse chequeos periódicos para no esperar a que sea un punto muy avanzado de la enfermedad y del que ya no se pueda recuperar para decir, ah, bueno, va a hacer un examen, ¿sí? Entonces, con el tiempo, si no se trata, cabal, adquirimos virus perdón, este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que lo que hace es que tu sistema inmune es como que si no estuviera de adorno, ¿sí? Entonces, cualquier infección que usualmente no te hubiera afectado, sí, o que tu sistema inmune hubiera detenido, o que estamos susceptibles a muchas de estas, pero nuestro sistema inmune nos defiende, te va a hacer daño, ¿sí? Se llaman infecciones oportunistas. Entonces, estas infecciones oportunistas pueden como aprovechar esta inmunodeficiencia de tu cuerpo para empezar con infecciones, los hongos principalmente, ¿sí? También, incluso en muchos casos, se puede generar cáncer a partir de algunas de estas tanto infecciones oportunistas como del cuadro avanzado del VIH. Por ejemplo, el cáncer, el sarcoma de Kaposi o algunos linfomas pueden estar muy relacionados al VIH en estadios como ya más avanzados. Entonces, dejas de tener el problema solo del VIH y sumarle tener encima el problema de un cáncer, ¿sí? La verdad que interesante, pero yo creo que este punto nos acerca bastante a lo que a nuestros oyentes les interesa. O sea, la enfermedad, si se detecta a tiempo, puede ser tratada. Mi siguiente duda, ¿qué tratamientos existen o qué opciones existen para lograr tratar esta enfermedad? Eso va a depender mucho del estadio en el que se detecta la enfermedad. Porque sí, desde que pueden haber tratamientos para evitar que el VIH genere SIDA, o sea, detener el desarrollo del síndrome, hasta que, bueno, si ya tiene SIDA, es un tratamiento muy paliativo, casi de cuidados finales, podríamos decirle, pues. Pero el tratamiento principal
es la terapia usando antirretrovirales, que es la que comentaba anteriormente, que se abrevia como TAR, ¿sí? Terapia con antirretrovirales, o terapia con antirretrovirales combinada, puede ser también llamada de esta forma, que lo que hace es usar como una mezcla de fármacos específicamente que atacan distintas fases del ciclo del VIH, tanto desde la parte en la que se está replicando dentro de nuestras células hasta cuando ya está como en un proceso como de maduración afuera de la célula. También inhibe la transcriptasa reversa. Entonces, estos fármacos van a evitar que el virus también pueda producir más ADN a partir de su ARN y que siga afectando a nuestras células. Sí, entonces esta inhibición de la transcriptasa inversa evita la infección a nivel celular, pues de una manera correcta. Entonces también se trata de evitar también unas proteínas que se llaman integrasas, ¿sí? Que lo que hacen es que el virus o sea, se pueda asociar a nuestra célula para poder, pues, liberar e insertar el ADN a nuestras células y afectarlas. Entonces, esta terapia antirretroviral tiene mucho efecto y tiene como su mejor como cuadro optimísticamente hablando en estadios muy tempranos de la enfermedad, ¿sí? Se evita que se desarrolle a largo plazo, ya que a pesar de que no podamos como curar, digamos, la enfermedad directamente, sí podemos evitar que se desarrolle el SIDA, que esa es la meta. Entonces, mientras antes se detecte, mientras más temprano se detecte y antes se empiece con la terapia antirretroviral, mejor. Ese sería como un poco más que todo el tratamiento, porque ya si se desarrolla el SIDA, no hay mucho que se pueda hacer. Ok, y entonces, o sea, yo tengo me surgió una duda ahorita, o sea, como es un virus y estos virus se replican rápidamente dentro del organismo, eh, ¿piensas que este virus puede mutar y generar resistencia ante estos tratamientos? Sí, eso es algo malo que, digamos, o pues un poco como el talón de Aquiles de la mayoría de los tratamientos antirretrovirales, es que el virus se puede volver resistente, y digámoslo entre comillas, porque el virus tiene dos tipos de mecanismos, digámosle, como de defensa, por ponerlo de una forma. Está el antigenic shift y el antigenic drift, se les llama, que son formas en las que el virus cambia su morfología externa a nivel de las proteínas que tiene a nivel externo para no solo pasar como más desapercibido por el sistema inmune, ¿sí? Sino que también cambia las características con las que el virus se va a asociar y relacionar bueno, entre el mismo virus, con el mismo virus, como también con nuestras propias células. Se enmascara tanto el virus con estos cambios como de este mecanismo como de defensa del virus, que no solo van a hacer más difícil la respuesta inmunológica, sino que también algunos tratamientos van perdiendo un poquito de efectividad dependiendo de la tasa de mutación que va a tener el virus. Sobre todo si todos tenemos como la mala costumbre, bueno, no todos, pero mucha gente tiene la mala costumbre de olvidarse de tomar sus medicamentos, ¿sí? O, por ejemplo, con el antibiótico pasa mucho de, ay, se me olvidó tomármelo. Bueno, me tomo dos al día siguiente, eso no se debería hacer, o, bueno, ¿qué más? Me tomo el de mañana y ya. Sí, ese tipo de cosas no se deberían hacer. Más, pues, no solo es tu salud, sino en el caso de estar infectado con VIH, es tu vida la que estás poniendo en la línea. Entonces, un día que no te tomes el medicamento y que esto vaya a ser como algo recurrente, puede hacer que el virus genere algún tipo de resistencia. Entonces, estas cepas resistentes vienen del mal uso de los medicamentos o de los tratamientos. Entonces, por eso es clave, pues, tomártelo todos los días y seguir las instrucciones del médico, porque no es como, bueno, un día más, un día menos de antibióticos, y no es como, bueno, un día más, un día menos, puede ser que ya me deje de hacer efecto el medicamento y puede ser que me decida, ¿sí? O sea, no es algo que se debe tomar a la ligera. No, sí, pero además de esos medicamentos que son tomados, no existen algunos que sean como inyectados o no existe algún desarrollo de alguna vacuna todavía. Esa es una muy buena pregunta. De momento, así, de momento actualmente a nivel como generalizado no tenemos alguna vacuna que le pueda hacer efecto con el VIH. Es algo que se tiene años trabajando, o sea, no te mentiría, más de 20 años en lo que se está trabajando en esto. Más de 20 años, sí, más de 20 años trabajándose en cómo encontrar una vacuna, sí, desde el siglo pasado. Pero es algo muy difícil, pues esto mismo que te digo, este virus tiene una alta tasa de mutagénesis, ¿sí? Entonces, esto del antigenic shift y drift es algo bastante común, y el virus puede mutar dentro de un organismo y, digamos, a pesar de que tú y yo los dos estemos infectados de VIH y haya sido la misma fuente de infección, en esos cambios de shift y drift que se da dentro de mi cuerpo y dentro del tuyo,
a final de cuentas, digamos, en 3 meses, el VIH que tú vas a tener y el VIH que yo voy a tener van a ser totalmente diferentes. Entonces, una vacuna que esté enfocada, por ejemplo, en alguna proteína del exterior del virus, si muta con esta velocidad y con esta, pues, con esta cantidad de mutaciones, pierde el efecto la vacuna porque pierde el propósito de encontrar algo puntual de lo que agarrarse para generar la inmunidad o para dirigir la respuesta inmune. Entonces, por eso es que este virus es tan complicado, es muy esquivo en cuanto a una forma como correcta de acorralarlo con una vacuna, ¿sí? Entonces, no hay ninguna vacuna aprobada, sí, pero hay como varias que tienen años en investigación. Y hay un ensayo como muy prometedor que se denomina como mosaico, que es el que usa vectores adenovirales, que es de otro virus, para inducir una respuesta inmune como de amplio espectro. Sí, entonces esta respuesta inmune de amplio espectro puede llegar a tener como un impacto grande en cuanto al control y la eliminación, tal vez no total, pero sí parcial o significativa del VIH. Pero recientemente esta vacuna fue detenida como te indicaba, que no era como una eliminación total, sino parcial del VIH. Entonces era como una bomba de tiempo. Sí, entonces se detuvo como la investigación porque no se lograba una eficiencia significativa. También otros estudios estaban explorando el uso de vacunas basadas en ARN mensajero como las del COVID-19, que son en las que se está metiendo más atención ahorita por lo mismo el mecanismo de generar inmunidad, es como más directo, entonces más fácil llegar como a una opción viable generalizada para atacar el virus usando ARN mensajero que una específica que vaya contra las proteínas, usar las mismas proteínas del virus, porque por esto mismo de que muta tan rápido pierde la eficacia y el punto de la vacuna. No, sí, la verdad, eso siento que es un tema bastante complicado, pero siento que hay personas que aún no entienden como el tipo de preocupación o el tipo de gravedad que tiene este asunto. O sea, yo he visto que las tasas de VIH han subido en los últimos años en los jóvenes, en Latinoamérica más que todo, incluso en España, y siento que la gente no tiene como esta conciencia y que quisiera saber si nos puedes decir, o sea, en tu opinión profesional, qué tan preocupados deberíamos de estar o qué tan informados deberíamos de estar de esta enfermedad. Qué bueno que tocaste el tema porque es algo que yo le comento bastante a las personas de mi círculo cercano, que esto tal vez no se habla mucho, o sea, podríamos decir que es como una epidemia, es una pandemia silenciosa, porque a pesar de que no tenga el foco mediático que tuvo el COVID-19, hay más gente infectada por VIH y hay más gente muriéndose por VIH de lo que hubo por COVID en algún punto. Entonces, es esta pandemia silenciosa de la que nadie habla porque es algo que ya nos acostumbramos y está como aceptado de, bueno, está ahí y a mí que sí, o sea, siempre está como esa falsa idea que tenemos nosotros como de, ay, no, a mí no me va a dar, ¿sí? O sea, de esa como idea de que a uno es invencible, que no le va a pasar nada hasta que a la hora le termina pasando, ¿sí? Entonces, yo siempre trato de hacer conciencia a mi círculo cercano, no solo de que, pues obviamente, de tratar de protegerse de esta enfermedad, pues, o sea, si uno va a tener relaciones con protección o lo que sea, también como en mi círculo cercano trabajamos mucho con muestras de sangre, el uso de los guantes, el correcto uso de la bata, mascarilla cuando es necesario, lentes de protección cuando estamos en el laboratorio, todo esto, pero también la divulgación como del peligro de esta enfermedad, cómo se contagia, cómo poder evitarla como tanto dentro como fuera del laboratorio a nuestra gente en nuestro círculo cercano, porque cada como tú dices, o sea, hay mucha gente no se da cuenta de que está infectada hasta en un punto muy avanzado porque son como, bueno, fue una gripe y un año después están a 3 meses de ya no contarla, pues, porque no se trataron a tiempo. Entonces sí, o sea, yo por eso mismo agradezco tu invitación a este podcast y trato de hacer esto de divulgación científica bastante seguido, porque sí es algo que yo considero que es responsabilidad de todos los que sabemos y estamos informados de informar a los demás. De esta forma se puede detener, o bueno, tal vez no detener, pero sí aplazar o reducir como la cantidad de contagios que pueden haber por descuidos, por negligencias, ¿sí? Más cabal, como tú dices, en los jóvenes que hay, es como más la edad en la que no se cuidan, la torpeza de creer que no les va a pasar nada, sí, todo esto. Ujú. No, sí, y mencionaste también tenemos, bueno, vamos a empezar con la sección de preguntas del público.
Y la verdad es que filtré varias, porque muchas se repetían y varias fueron ya respondidas en el podcast. Entonces, aquí está la primera, lo manda una usuaria de Instagram y la pregunta viene y dice, ¿se puede curar el VIH? ¿Y qué casos de cura funcional existen hoy en día? Si se puede curar el VIH, uy. Mira, ahorita sí, actualmente, por cómo están las circunstancias del desarrollo de alguna cura completa, eficiente y efectiva para el VIH, no. Que en un futuro se pueda hacer, sí, de eso tengo la certeza. No sé si van a ser 10 años, 5, 20, 50 o 2. Pero de que va a haber una cura, en algún punto va a haber una cura. Porque específicamente la medicina en cuanto a investigación y en cuanto a desarrollo de este tipo de, pues digámosle entre comillas, como curas o vacunas o cosas como para tratar estas enfermedades que ya tienen tiempo y no se puedan podido como curar es algo a lo que se le está metiendo mucha información, mucho coco ahorita, mucha atención, muchos recursos en cuanto a lo económico también, mucha gente que está haciendo esto, tanto especializándose, etcétera, están poniendo mucha atención. Entonces, estoy seguro que en algún punto se va a poder curar. Solo sé que ahorita, tal vez, o sea, según mi parecer de lo que, pues, de mi trabajo de investigación, tal vez te digo, en los próximos 5 o 10 años, 10 tal vez me estoy yendo muy lejos, pero en los próximos 5 años no lo veo muy, tal vez de 10 para arriba ya vayamos a tener como algo más sólido en lo que basarnos para decir, ok, no solo estoy evitando que genere el SIDA usando antirretrovirales, sino puedo eliminar el virus del cuerpo de esta persona. Ok, y esta va nuestra segunda pregunta. ¿Cómo influye el acceso desigual a los medicamentos en el control de esta pandemia creciente? Esa es una pregunta bastante importante a mi parecer, ya que sí, o sea, la distribución de estos antirretrovirales o de fármacos o medicamentos para tratar este tipo de enfermedades, especialmente en el mundo, es súper injusta, es muy desigual. La mayor cantidad de estos tratamientos y fármacos para tratar a personas infectadas por VIH, Europa, Estados Unidos, sí, o sea, aquí en California que me encuentro es como algo muy común como tener acceso a antirretrovirales, sí. Mientras que en países como el nuestro, como Guatemala, es como muy limitada la cantidad de gente que tiene acceso a antirretrovirales, no solo porque económicamente no es algo factible para todo el mundo porque pueden llegar a ser caros, sino que también no hay información, o sea, la desinformación sobre qué hacer en estos casos, ¿sí? Mucha gente es como, a pesar de que sepan que están enfermos o de que les digan que tienen VIH, digamos, gente como del interior del país, el acceso que pueden llegar a tener antirretrovirales es bastante limitado, no solo por el desconocimiento del funcionamiento y de cómo se tienen que usar y el tratamiento adecuado de lo que hemos estado hablando, sino porque de por sí en nuestro país hay pocos, no hablemos del interior del país, sí, o sea, de que nuestro sistema de salud tan deplorable el acceso a antirretrovirales no es algo de lo que todo el mundo pueda atenderse como ese lujo. Entonces, sí, o sea, hay muchas organizaciones no gubernamentales, digamos, financiadas. Bueno, hasta hace poco había muchas ONGs en Guatemala financiadas por el gobierno estadounidense, ya no por cuestiones políticas, pero antes sí, en el que se daban antirretrovirales gratis a la gente que lo llegara a necesitar, ¿sí? Se hacían pruebas de VIH gratis también antirretrovirales y otro tipo de medicamentos, tanto preventivos ¿cómo se dice?, profilácticos para el VIH, de manera gratuita por por estos organizaciones, pero es algo de lo que no sé cuánto tiempo vamos a poder seguir disponiendo de por las políticas externas de Estados Unidos. Pero sí, hay muchas ONGs que se encargan como de esto porque es algo que se sabe que es importante, es algo que se sabe que no está distribuido equitativamente y la gente con conciencia hace algo para tratar de poner su aporte a resolver o a evitar que este problema siga avanzando, ¿sí? Ok, no, sí, la verdad, muy interesante todo este tema. Y lamentablemente creo que nuestro tiempo se está acabando porque si no, en vez de un podcast, esto sería una película. Entonces, te quiero dar las gracias por asistir a este podcast y gracias por la información que nos estás dando. La verdad es que es de bastante ayuda. Y pues a todo el público, igual voy a dejar el contacto de Santiago en los comentarios. O sea, igual pueden subir sus comentarios. Creo que Santiago tiene acceso a nuestras redes, puede responder cualquier pregunta que tengan en el futuro y cualquier cosa, igual no duden en acercarse a alguna ONG o algún médico que tengan de confianza cerca. Si llegan a presentar contacto con o sea, contacto
ya que en riesgo de transmisión con personas de alto riesgo. Entonces, pues muchísimas gracias por ese podcast y los veremos en el próximo episodio. Sí, también solo voy a agregar algo rapidito. Busquen fuentes de información confiable. Sí, porque en internet hay muchas fuentes que dicen de todo sobre esta enfermedad. Usen fuentes de información confiable. Sí, sean responsables. Sí, gracias por la invitación.